que algo te sigue, aunque no lo veas? ¿O has tenido la sensación de que no estás del todo solo? Hay presencias que no hacen ruido hasta que ya están demasiado cerca. Y cuando por fin las escuchas, es porque ya te han encontrado. Probando. Probando. Probando, probando. Vale. A ver, esto no me pasó a mí. Al menos no al principio. Le pasó a un amigo, Santiago. Y durante mucho tiempo estuve convencido de que lo que me había contado era producto del cansancio, de la noche, de esa mezcla de silencio y oscuridad que te hace interpretar mal las cosas. Porque cuando alguien te cuenta algo así, lo primero que haces es buscar una explicación lógica. No porque quieras entenderlo, sino porque necesitas que la tenga. Me llamo... Bueno, eso da igual. Hace unos años dejé España. No fue una decisión impulsiva ni dramática. Tampoco huía de nada en concreto. Fue más bien ese tipo de necesidad que no sabes explicar del todo, pero que te empuja igual. La sensación de que si te quedas donde estás, todo va a ser siempre igual. El mismo trabajo, las mismas calles, las mismas conversaciones. Necesitaba cambiar algo. Y elegí México. No la capital, no Cancún, no lo típico. Me fui a Guadalajara. Había leído que era una ciudad con vida, con movimiento, pero sin ese caos constante de otros sitios. Un punto intermedio, lo suficientemente grande como para perderte y lo suficientemente tranquila como para reconstruirte. Al principio todo era nuevo. El acento, los horarios, la forma en la que la gente hablaba incluso de cosas normales. Todo tenía otro ritmo. Durante las primeras semanas me sentía fuera de lugar constantemente, como si estuviera un poco desplazado de todo. Pero poco a poco te adaptas. Siempre lo haces. El problema es que adaptarte no significa que todo encaje. Pasé por varios trabajos. Algunos duraban semanas, otros apenas unos días. Probé en un bar, en una tienda, en un almacén. Pero nada terminaba de funcionar. No era que fuera mal. Simplemente no era para mí. O yo no era para eso. Y así, sin darme cuenta, se me fueron varios meses. Hasta que acabé de repartidor. No fue una decisión vocacional ni nada parecido. Fue práctico. Era lo que había. Turnos largos, horarios raros, pero suficiente para mantenerme. Y además tenía algo que en ese momento necesitaba. Movimiento. Conducir de un sitio a otro, sin pensar demasiado, sin tener que quedarme quieto en ningún sitio durante mucho tiempo, era lo que necesitaba. Y ahí fue donde conocí a Santiago. No éramos amigos al principio. Ni siquiera hablábamos demasiado. Coincidíamos en la nave, en los cambios de turno, en esos momentos muertos donde la gente comenta cosas sin importancia, pero poco a poco empezamos a coincidir más. Él llevaba más tiempo. Conocía las rutas, las zonas complicadas, los atajos. Sabía qué pedidos eran un problema antes incluso de aceptarlos. Y sobre todo estaba acostumbrado a la noche. Decía que la noche te cambia, que no es lo mismo trabajar de día que de noche, aunque hagas exactamente lo mismo. Que por la noche todo parece más lento, más vacío, pero a la vez más expuesto. Yo al principio me reía, hasta que empecé a entender a qué se refería. Porque hay un momento, cuando llevas suficientes horas conduciendo en silencio, en el que empiezas a notar cosas raras. No porque estén pasando, sino porque empiezas a fijarte en ellas. El sonido del coche, tu respiración, las sombras y ese silencio. Ese silencio que no está vacío.
Santiago siempre decía que ese era el problema, que la gente piensa que lo peor de la noche es la oscuridad. Pero... pero no. Lo peor es cuando no hay nada y aún así sientes que hay algo. La noche que todo cambió para él empezó como cualquier otra. Me cago vivo, temporada 3. Un podcast de Alejandra Romeo y Nacho Vega. Capítulo 11. La Llorona. La noche que todo cambió para él empezó como cualquier otra. Notificaciones, pedidos, cajas y más cajas, rutas. Todo parecía normal. Encendió el coche, lo cargó y salió. Las primeras entregas fueron normales, sin nada destacable. Calles iluminadas, gente aún despierta, movimiento. Pero conforme avanzaba la noche, todo eso fue desapareciendo poco a poco. Primero las luces, luego las personas, después los coches, hasta quedarse solo con la carretera y el sonido constante del motor. Fue entonces cuando le entró un pedido fuera de zona. No era habitual, pero tampoco algo imposible. El sistema lo asignaba y ya está. No había motivo para rechazarlo. La dirección estaba en las afueras, en una zona que no frecuentaba demasiado, pero que tampoco le resultaba completamente desconocida. Aún así, desde el momento en que aceptó ese pedido, empezó a notar algo raro. No supo explicarlo bien. No fue un pensamiento claro ni una sensación concreta. Fue más bien un cambio progresivo en la percepción, como si todo empezara a sentirse más cercano de lo normal. El sonido del motor, el roce de las ruedas contra el asfalto, incluso su propia respiración dentro del coche. Todo parecía más presente, más definido. Las luces de la ciudad quedaron atrás sin que apenas se diera cuenta. Luego las de las afueras. Después las pocas casas dispersas y finalmente nada. Solo la carretera, la oscuridad y ese silencio que ya no parecía simplemente ausencia de ruido, sino algo más denso, más pesado. El GPS le indicó que girara por un camino de tierra. La señal empezó a fallar ligeramente, pero la ruta seguía siendo clara. Se metió sin pensarlo demasiado. Las ruedas levantaron polvo y el coche empezó a vibrar suavemente al avanzar por el terreno irregular. A lo lejos, apenas visible, distinguió la silueta de una casa. Estaba completamente aislada. No había otras construcciones cerca. No había luces encendidas. No había movimiento. Nada que indicara que alguien viviera allí en ese momento. Aún así, el pedido estaba pagado, y eso, en ese contexto, fue suficiente para que siguiera adelante. Paró el coche a unos metros de la entrada y se quedó dentro unos segundos. No porque tuviera miedo, al menos no de forma consciente, sino porque necesitaba confirmar que todo estaba en orden. Y escuchó. Nada. Solo el motor aún caliente, el leve crujido del vehículo y su propia respiración. Apagó el coche y el silencio cayó de golpe. Pero no fue un silencio normal. Fue como si algo cambiara en el ambiente en el mismo momento en que dejó de haber ruido mecánico.
como si ese sonido hubiera estado tapando algo que ahora quedaba completamente expuesto. Abrió la puerta y bajó. Al cerrarla, el sonido del golpe parecía más fuerte de lo que debería, como si rebotara en algo invisible. Se quedó quieto unos segundos, mirando hacia la casa, intentando acostumbrarse a la oscuridad. Y entonces lo escuchó. Al principio fue algo tan leve que pensó que lo había imaginado. Un sonido breve, casi imperceptible, como un eco mal colocado en su cabeza. Pero cuando se repitió, ya no hubo duda. Era un llanto, muy suave, muy lejano, como si alguien estuviera intentando no ser oído. Se quedó quieto, escuchando con más atención. El sonido volvió, esta vez un poco más claro, más sostenido. Y no era un animal, no era el viento. Era humano, indiscutiblemente humano. Pero no gritaba, no pedía ayuda, no llamaba a nadie. Solo lloraba. Y eso fue lo que más le inquietó, porque no parecía dirigido a nadie. Era un llanto que no esperaba respuesta. Santiago miró hacia la casa, oscura, vacía, sin señales de vida. Miró hacia el camino por el que había venido. Y nada, ni luces, ni movimiento, ni sonido. Y entonces volvió a escucharlo. Pero esta vez había algo más. Una voz, baja, arrastrada, como si cada palabra costara. No la oyó completa, no como una frase clara, sino como fragmentos que su cabeza tuvo que ordenar. Se giró de golpe, intentando localizar el origen. No había nadie, ni una sombra distinta, ni un cambio en la oscuridad, nada que justificara lo que estaba escuchando. Y ahí fue cuando algo dentro de él empezó a cambiar. No fue miedo todavía, fue algo más profundo, una sensación de que lo que estaba ocurriendo no encajaba con nada que pudiera entender. Retrocedió hacia el coche sin dejar de mirar a su alrededor. Notaba el pulso más rápido, la respiración más corta, el cuerpo reaccionando antes de que la cabeza terminara de procesarlo. Cuando llegó al coche, debería haberse sentido mejor. Pero no fue así, porque el sonido seguía, igual que antes. Abrió la puerta y en ese instante, el llanto cambió. Se volvió más cercano, más nítido, más presente. Ya no era algo ajeno, ya no era ambiguo. Era claro, demasiado claro. Se metió dentro de golpe y cerró. Durante un segundo no hubo nada. Solo su respiración. Solo el latido en las sienes. Y entonces, otra vez, el llanto dentro del coche, en el asiento de atrás. Muy cerca, constante, como si alguien estuviera inclinado hacia adelante, respirando, llorando justo detrás de él. No miró, no quiso mirar, porque en ese momento entendió algo que no necesitaba comprobar. Que verlo no le iba a ayudar, que verlo solo lo haría real del todo. Arrancó como pudo, las manos le temblaban, el coche se le caló una vez, luego otra, hasta que consiguió que respondiera, y salió de allí sin mirar atrás. El sonido no se quedó en el sitio, no se desvaneció, no se hizo más débil, porque seguía con él.
La carretera empezó a cambiar delante de él de una forma difícil de concretar. Los tramos se alargaban más de lo normal, las curvas llegaban tarde o demasiado pronto, y el espacio alrededor parecía haberse estrechado, como si el camino se cerrara poco a poco sin llegar a tocarlo. Todo seguía teniendo el mismo aspecto, pero ya no encajaba. Santiago intentó centrarse en la conducción, en algo tangible, en algo que pudiera controlar. Miró el asfalto, las líneas, los reflejos de los faros. Todo estaba ahí, todo era reconocible, y aún así había algo desplazado, algo fuera de sitio que no lograba identificar. Y entonces le vino a la cabeza, sin aviso, una frase suelta, enterrada en la memoria, de esas que en su momento pasan sin importancia, pero se quedan escondidas en algún sitio. No la recordó de forma ordenada, sino como un golpe seco, una idea que se impone sin pedir permiso. Si la oyes lejos, está cerca. Y no necesitó darle vueltas. No hizo falta razonarlo, porque lo entendió al instante, con una claridad incómoda que no venía del pensamiento, sino de algo más profundo. Porque al principio había sido así, un sonido débil, lejano, casi inexistente. Y ahora ya no había distancia posible, ya no había margen entre una cosa y otra. El llanto dejó de ser lo que era. Se volvió más denso, más presente, como si ganara peso dentro del coche. No aumentó simplemente de volumen, cambió de intención. Ya no era un sonido perdido en la oscuridad, era algo que ocupaba espacio, que avanzaba sin moverse, que se imponía. Y de pronto se quebró. ¡Mis hijos! El grito le atravesó de golpe. No fue solo un sonido, fue una sacudida que le recorrió el cuerpo, que le tensó la mandíbula y le bloqueó la respiración durante un instante. El volante dejó de sentirse firme bajo sus manos y la carretera se volvió borrosa durante una fracción de segundo. Todo quedó reducido a ese impacto. Y entonces lo notó. Detrás. No hubo un gesto claro ni un ruido que lo delatara. Fue una certeza inmediata, imposible de justificar. La sensación de que el espacio a su espalda ya no estaba vacío. De que había algo ahí, ocupándolo, invadiéndolo sin hacer el más mínimo esfuerzo. Algo que se acercaba, muy despacio, con una calma que resultaba peor que cualquier movimiento brusco. Una proximidad que no necesitaba contacto para hacerse evidente. Podía sentirla sin verla, percibirla sin tocarla. Santiago no volvió a ser el mismo. Durante los primeros días intentó seguir con su rutina, aferrándose a lo que conocía como si eso pudiera devolverle cierta normalidad. Salía a trabajar, respondía mensajes, incluso intentaba bromear como hacía antes. Pero todo resultaba forzado, descolocado, como si estuviera interpretando una versión de sí mismo que ya no le pertenecía. Había algo en su forma de mirar que no estaba antes. Una especie de atención constante a cosas que nadie más percibía. No se concentraba en las conversaciones, no terminaba las frases, y muchas veces se quedaba en silencio en mitad de algo, como si estuviera escuchando otra cosa por debajo. Al principio pensábamos que era el susto, que necesitaba tiempo. Era lo lógico, ¿no? Nadie pasa por algo así y sale intacto. Pero los días fueron pasando y, en lugar de mejorar, empezó a empeorar de una forma que no encajaba con el paso del tiempo. Dormía cada vez menos. Decía que cuando cerraba los ojos lo escuchaba con más claridad, que en el silencio de la noche no había nada que lo tapara. Empezó a dejar luces encendidas, la televisión puesta, cualquier cosa que generara ruido. Pero ni siquiera eso le servía. Una noche me llamó.
No era tarde, pero ya estaba oscuro. No dijo hola ni nada, solo empezó a hablar directamente, en voz baja, como si alguien pudiera estar escuchando al otro lado de la línea. Me dijo que ya no era como antes, que al principio lo oía lejos, muy lejos, casi como un eco, pero que ahora no, que ahora no había distancia, que ya no sabía si lo que escuchaba venía de fuera o de dentro. Y luego repitió esa frase, que si la oyes lejos, está cerca. La dijo varias veces seguidas, cada vez más despacio, como si intentara fijarla, como si fuera importante no olvidarla. Esa fue la primera vez que sentí que aquello no era solo miedo. A partir de ahí todo se volvió más rápido. Dejó de salir de casa, cerraba las ventanas incluso durante el día, como si quisiera aislarse de algo que no estaba fuera. Apenas comía, apenas dormía. Había momentos en los que parecía completamente ausente, sentado en silencio, mirando a un punto fijo durante minutos enteros. Y luego, de repente, reaccionaba como si alguien le hubiera llamado, girándose de golpe. La noche en la que lo ingresaron fue cuando todo terminó de romperse. Según me contaron, salió corriendo de casa sin avisar a nadie. Bajó las escaleras sin zapatos, cruzó la calle sin mirar, como si estuviera huyendo de algo que lo seguía de cerca. Cuando lo encontraron, estaba en mitad de la calle, desorientado, mirando hacia atrás constantemente, diciendo que dentro era peor, que dentro ya no había sitio donde esconderse. Repetía que fuera al menos podía adelantarse, pero que dentro ya no había margen. Lo llevaron al hospital y de ahí al psiquiátrico. Cuando fui a verle por primera vez, pensé que el cambio de entorno le ayudaría, que estar controlado, medicado, acompañado, iba a estabilizarle. Pero me equivoqué. El lugar era tranquilo, demasiado incluso. Pasillos largos, luz blanca constante, ese tipo de silencio artificial que intenta transmitir calma, pero que, en realidad, lo vuelve todo más extraño. Santiago estaba sentado cuando entré, con la espalda recta, las manos apoyadas sobre las piernas. Parecía tranquilo, pero había algo en su expresión que no encajaba. No era serenidad, era otra cosa. Me senté frente a él y durante unos segundos no me dijo nada. Solo me miró, como si estuviera evaluando algo. Y entonces habló. Me dijo que allí también lo escuchaba, que la escuchaba, que daba igual el sitio, que no era la casa, ni la carretera, ni la noche, que eso no tenía nada que ver, que era algo que se quedaba contigo, que no necesitaba moverse para acercarse, que no necesitaba buscarte porque ya te tenía. Hablaba despacio, con una claridad que resultaba inquietante. No parecía confundido ni perdido, al contrario, era como si hubiera llegado a una conclusión. Fui a verle muchas veces después de aquello, más de las que probablemente debería, porque cada visita dejaba una sensación peor que la anterior, una especie de peso que no sabías muy bien dónde colocar cuando salías de allí. El sitio en sí ya era incómodo, no por nada evidente, sino por esa calma artificial que tienen los hospitales, ese silencio contenido que parece diseñado para tranquilizar, pero que en realidad hace que todo resulte más extraño. Pasillos largos, luz constante, voces bajas, y en medio de todo eso, Santiago. Al principio todavía intentaba mantener cierta normalidad cuando hablábamos, pero era algo superficial, una capa fina que se rompía en cuanto la conversación se desviaba lo más mínimo. Poco a poco dejó de hacer ese esfuerzo. Cada vez hablaba menos, cada vez tardaba más en responder,
y cuando lo hacía, siempre acababa volviendo al mismo punto. No levantaba la voz, no se alteraba, no había crisis visibles. Era peor que eso. Era una calma rara, como si ya no estuviera luchando contra nada. Me repetía una y otra vez que había estado equivocado desde el principio, que había pensado que aquello estaba ligado a un lugar, a esa carretera, a esa casa, a ese momento concreto, pero que no era así. Decía que la distancia no servía de nada, que cambiar de sitio no hacía que desapareciera, que no había forma de dejarlo atrás porque no estaba fuera. Lo decía sin dramatismo, casi como quien explica algo evidente que el otro todavía no ha entendido. Hubo una vez, una en concreto, que no se me ha olvidado y que todavía hoy me cuesta recordar sin sentir ese mismo frío en el cuerpo. Estábamos sentados como siempre, frente a frente, y durante un rato no dijo nada. Pensé que no quería hablar ese día, que estaba más cansado de lo habitual, pero de pronto levantó la mirada y me dijo, muy despacio, que lo peor no era escucharla. Se quedó en silencio unos segundos después de decirlo, como si necesitara que yo lo procesara, y luego añadió que lo peor era cuando dejaba de hacerlo. Me explicó que ese silencio no era un descanso, que no era una pausa natural, sino algo mucho más inquietante. Lo describió como una especie de espera, como si aquello se retirara durante un tiempo, como si le diera margen, como si estuviera calculando. A partir de ese momento cambió algo en él. Dejó de mirar tanto a su alrededor, dejó de reaccionar a los ruidos del pasillo o a la gente que pasaba. Su atención se volvió hacia adentro, hacia algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Había momentos en los que parecía completamente ausente, con la mirada fija pero sin enfocar nada, como si estuviera escuchando algo que no compartía con nadie más. Y lo más inquietante era que no parecía asustado. La última vez que fui a verle fue la que más me desconcertó. Nada más entrar en la habitación supe que algo no encajaba, pero no era algo evidente. Era más bien una ausencia. Ya no había esa tensión constante en su cuerpo, esa especie de alerta que había mantenido durante semanas. Estaba relajado, apoyado en la cama con una tranquilidad que no le había visto desde antes de todo aquello. Durante unos segundos incluso pensé que estaba mejor, que por fin había empezado a recuperarse. Pero me equivoqué. Me dijo que ya lo había entendido. No como quien descubre algo nuevo, sino como quien acepta algo que llevaba tiempo delante de él. Me explicó que había estado intentando escapar, buscando formas de evitarlo, de alejarse, de distraerse, pero que no funcionaba, que no se trataba de huir ni de resistirse, que el error era pensar que aquello podía detenerse. Lo dijo así, sin énfasis, sin dramatismo, con una claridad que en ese momento no supe interpretar. No vi lo que había detrás de esas palabras. Pensé que era otra frase, otra forma de procesar lo que estaba viviendo, otra manera de intentar encontrar control en medio de algo que no lo tenía. Y esa fue la última conversación que tuvimos, porque esa misma noche lo hizo. No fue algo impulsivo, no fue un momento de desesperación repentina. Fue algo pensado, medido, casi meticuloso. Había observado los turnos, los tiempos, los momentos en los que la vigilancia se relajaba. Esperó a uno de esos cambios, a ese pequeño intervalo en el que todo parece estar en orden y nadie espera a que pase nada. Utilizó una sábana de la cama. La preparó con cuidado, asegurándose de que fuera lo suficientemente resistente, enrollándola varias veces, probando la tensión con sus manos. Ató uno de los extremos a la estructura metálica, revisando que no cediera. No había prisa en sus movimientos. Todo estaba hecho con una calma que resultaba difícil de imaginar. Se subió. Se quedó unos segundos en equilibrio. No hubo ruido, no hubo duda. Y se dejó caer.
Cuando lo encontraron, el cuerpo estaba suspendido, inmóvil. Y lo que más llamó la atención no fue la escena en sí, sino su expresión. No había señales de lucha, ni de angustia, ni de ese gesto que uno esperaría encontrar. Su rostro estaba completamente relajado, casi tranquilo, como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera escuchando nada. Durante un tiempo me convencí de que todo había terminado, que aquello había sido algo que le ocurrió a él, algo concreto, aislado, algo que no tenía por qué repetirse. Me aferré a esa idea porque era la única forma de que todo tuviera sentido. Pero no fue así. No empezó de golpe. No fue una experiencia clara ni un momento definido. Fue algo que se fue colando poco a poco, sin que me diera cuenta. Primero fue el recuerdo constante de lo que me había contado, la forma en la que lo decía, la frase que repetía. Luego empezó esa incomodidad al conducir de noche, esa sensación de silencio que ya no resultaba normal, que empezaba a parecerse demasiado a lo que él describía. Hasta que un día el sistema me asignó una dirección. Estaba a las afueras, camino de tierra, casa aislada. En cuanto vi la ruta supe que ese era el sitio. Pero no porque lo hubiera reconocido visualmente, sino por algo mucho más inmediato. El mismo silencio. La misma sensación de estar entrando en algo que no empezaba ahí, sino que ya estaba en marcha antes de que yo llegara. Paré el coche y me quedé dentro más tiempo del necesario. No estaba dudando exactamente, pero tampoco quería bajar. Había algo en mí que ya sabía lo que iba a pasar, aunque no pudiera concretarlo. Y aún así abrí la puerta. Porque siempre lo haces, porque hay una parte de ti que necesita confirmarlo. Y ocurrió. El llanto apareció primero muy de lejos, tan débil que por un instante dudé si lo estaba oyendo o recordando. Un sonido arrastrado, casi imperceptible, que fue tomando forma poco a poco hasta convertirse en algo reconocible. No sentí sorpresa, sentí reconocimiento porque ya lo conocía, porque ya lo había estado escuchando antes, a través de él. Y en ese momento entendí algo que no había querido entender hasta entonces. Que no empezaba ahí, que no dependía de ese lugar, que no era algo que te encontrarás, sino algo que llevabas contigo. Y no miré, no me hizo falta. Volví al coche y arranqué, y durante unos segundos no hubo nada. Solo el motor, la carretera, mi respiración. Y desde entonces no ha parado. No hay descanso real, no hay silencio limpio. Siempre empieza igual, como si siguiera un patrón que no cambia. Primero aparece lejos, dándote la falsa sensación de que todavía hay distancia, de que todavía puedes hacer algo. Pero después se acerca, se define, se vuelve más claro. Y finalmente entra dentro de ti, se queda y no se mueve. He probado todo lo que se me ha ocurrido. He llenado la casa de ruido, he dejado la televisión encendida durante horas, he dormido con música, he salido a la calle en mitad de la noche, he intentado rodearme de gente, pero nada funciona. Nada. Ahora mismo la estoy escuchando mientras grabo esto. No en un punto concreto, no en la habitación, no fuera, sino aquí, muy cerca,
como si estuviera esperando a que termine. He decidido grabarlo a propósito. No quiero que esto se quede solo en palabras. Necesito que se entienda que no es algo que se pueda explicar del todo. Se escucha, se queda y no se va. He preparado la cuerda hace un rato. He comprobado el nudo varias veces. He probado la resistencia. He movido la silla para asegurarme de la altura. No hay duda en lo que voy a hacer. No porque quiera, sino porque entiendo lo mismo que entendió Santiago. No se trata de escapar. Se trata de terminar. Joder. Si alguien está escuchando esto, de verdad, no vayáis allí. No intentéis comprobarlo. No penséis que a vosotros no os va a pasar. Porque eso es lo que pensé yo. No quiero seguir escuchándola. No quiero que siga. ¡Mis hijos! Lo escucho en el silencio, cuando cae la oscuridad. Algo rompe el aire y no me deja en paz. No suena como un recuerdo, ni tampoco es real. Es algo que se acerca aunque no quiera mirar. La Llorona. Una historia escrita, dirigida y producida por Nacho Vega. Si al terminar este capítulo te quedas con más preguntas que respuestas, en el siguiente episodio podrás escuchar la tertulia. Ahí destripamos el relato, hablamos de su proceso creativo y, si los encontramos, de casos reales relacionados con lo que acabas de oír. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales Me Cago Vivo Podcast y también consultar nuestra web www.mecagovivopodcast.com para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo, si te atreves. O vendrá después.